Hola, ¿qué tal, estimados hermanos y amigos? Somos sus colaboradores en el programa IBENIL, Instituto Bíblico enfocado a la iglesia local. El propósito del programa es de proveer ayuda y motivación para la fundación y desarrollo de institutos bíblicos en las iglesias locales, según el mandato bíblico de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Para su ayuda, ofrecemos nuestros cursos por DVD y materiales escritos para desarrollar un programa de estudios bíblicos académicamente acreditados por el Seminario Bautista Teológico Landmark en Estados Unidos, que va desde un diploma de estudio bíblico hasta un doctorado en teología a costo relativamente bajo. Si usted desea más información, comuníquese con IBENIL a ibenil1@yahoo.com. Ahora con ustedes el doctor Boanerges Morán. ¿Qué tal, amados hermanos? Qué bueno es que podemos una vez más juntarnos a través de la radio para estudiar la bendita palabra de Dios. Ya hemos venido desarrollando en otros programas el tema Las últimas cosas según el programa de Dios. Y es que hay por ahí, estimado oyente, muchas personas que están hablando de las últimas cosas, pero no según el programa de Dios, sino según sus propios pensamientos, o según los pensamientos de otro hombre en otra época. Pero nosotros estamos meditando en las últimas cosas según el programa de Dios. Y uno de los eventos que está por desarrollarse en el mundo, el evento próximo, que está por venir en este mundo, según el programa de Dios, es nada menos que el arrebatamiento de la iglesia. Cuando el arrebatamiento de la iglesia se haya dado, entonces va a desarrollarse en este mundo lo que la Biblia llama el periodo de la gran tribulación. Al principio de este periodo de la gran tribulación, se va a dar la revelación del anticristo. La palabra de Dios llama a este anticristo el hombre de pecado, aquel inicuo, dice el apóstol Pablo. Al final de la gran tribulación también tenemos el retorno de Cristo a la tierra. Y de eso hemos estado hablando ya en el programa anterior. Cristo va a venir a la tierra para comenzar su reino en este mundo. Él va a fundar su reino en este mundo. La palabra de Dios nos da suficiente enseñanza acerca de este tema. Con el retorno de Cristo a la tierra se van a dar varios sucesos. Uno de los sucesos que se va a dar con el retorno de Cristo a la tierra es el castigo del anticristo. Uno puede leer en la palabra de Dios donde el Señor está hablando acerca de esto. Hay muchos versículos, pero uno de los versículos que nos hablan claramente de esto es 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8 y verso 9. Entonces, dice la Biblia, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora, el pasaje nos habla claramente que el Señor va a destruir, va a castigar, va a quitar a este anticristo de la tierra. Él va a destruirlo con el resplandor de su venida. Ahora, ¿cuándo va a darse esto? Pues va a darse a la venida de Cristo, al retorno de Cristo a la tierra, al final del periodo llamado la Gran Tribulación. Hermanos míos, una de las cosas que examinábamos en el estudio anterior es que nadie va a poder vencer al anticristo hasta que Cristo venga. Él va a vencerlo. Él va a destruirlo con la espada de su boca. Satanás dará poder a su falso Mesías para hacer señales y prodigios mentirosos. Cuando Cristo venga a la tierra para poner su reino, los hombres van a estar caminando en pos de Satanás, en pos del anticristo, porque el anticristo va a haber engañado a ellos. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, leíamos que él va a hacer prodigios y señales mentirosas. Satanás, hermanos míos, siempre ha sido un imitador. Por supuesto, todo lo que hace es imitar a Cristo, porque Cristo
obró prodigios, señales y milagros en su ministerio terrenal. Entonces Él está imitando para hacer lo mismo. Ahora, también examinábamos que Satanás tiene falsos maestros. Estos falsos maestros se presentan como hijos de Dios, pero en realidad, decíamos, son hijos del diablo. El Señor Jesucristo nos mandó a cuidarnos de estos falsos profetas. Él dijo que vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces, y que nosotros podíamos conocerlos por sus frutos. Él dijo que nosotros teníamos que apartarnos de estas personas. Hermanos míos, durante la edad apostólica, el don de milagro fue dado para confirmar el mensaje de Dios. Por eso en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4, leíamos: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, dice el escritor a los Hebreos, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Ahora, la palabra de Dios nos está diciendo aquí que debemos de tener cuidado entonces, que debemos observar, que debemos asegurarnos de que estamos en lo correcto. Hermanos míos, hay un grupo de personas el día de hoy que están caminando en el error, que no están siguiendo a Dios, pero que ellos creen que están siguiendo. Estos son engañadores. Es decir, hay un grupo de personas que creen que adoran a Dios, cuando en realidad adoran al diablo. Estos cristianos falsos tienen una falsa justicia, que no es la justicia salvadora de Cristo. Debemos de tener cuidado. Las personas hablan de Dios y vivimos en un tiempo que hasta los brujos hablan de Dios. Pero no porque hablen de Dios son de Dios. Hay personas hablando de Dios y llevando Biblias, pero que están lejos de Dios. Por eso en Romanos capítulo 10, versículo 1 al 3, nos habla de que había aún dentro del pueblo de Israel personas ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, y no se sujetaban a la justicia de Dios. El apóstol Pablo nos habla de esto, como dije en Romanos capítulo 10, verso 1 al 3. Ahora, en Filipenses 3, 4 al 10, el apóstol dice que él tiene en qué confiarse más que cualquiera. Él tiene justicias para poder descansar en ellas, para poder confiar en ellas, pero que todas aquellas justicias, aquellos logros que él tenía en la carne, los dejaba a un lado, los tenía como basura, para ganar, dice, su posición en Cristo, o para quedarse confiando de la justicia, que es por la fe en Cristo. Hermanos, estos falsos maestros que había en aquel entonces, que hay en este tiempo, y que van a estar siguiendo al anticristo en los últimos días, estos falsos maestros son personas, hermanos, que predican y que muchas veces uno cree que están diciendo la verdad. Y uno debe de tener mucho cuidado de esto. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 13 al verso 15. Porque esto, dice el apóstol, son falsos apóstoles, o son falsos enviados, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y él añade, y no es maravilla que ellos hagan esto, porque el mismo Satanás, el señor de ellos, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, hermanos, entendamos que había antes y hay el día de hoy ministros del diablo. Por eso 2 de Corintios 11:15 dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme sus obras. Son ministros del diablo, pero se disfrazan como ministros de Dios. Son ministros del diablo, pero hablan como si fueran ministros de Dios y engañan a las personas. Estos predican un evangelio falso. Hermanos míos, hay personas por ahí predicando un evangelio que no es el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Gálatas capítulo 1, verso 6, el apóstol está exhortando
a los Gálatas porque ellos habían apartado su oído, su atención del verdadero evangelio para seguir a estos falsos engañadores. Gálatas capítulo 1, versos 6 al verso 9. Dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice él, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos míos, había en aquel entonces, y hay el día de hoy. Debemos de tener mucho cuidado. Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, dice. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. El apóstol ya había dicho antes, ya había enseñado antes, y ahora está repitiendo la misma enseñanza a los Gálatas. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Hermanos míos, no es que antes había una predicación, un evangelio, y ahora hay otro. El evangelio que fue dicho en aquel entonces es el mismo evangelio para nosotros hoy. Dios no ha dado un evangelio diferente a nosotros y un evangelio diferente a los antiguos, sino que Dios ha dado un evangelio para todos. Pero hay muchos por ahí predicando un evangelio, que no es el evangelio de Cristo, el evangelio de la Biblia. Y en los últimos días va a haber hombres predicando con mayor fuerza y haciendo cosas que va a convencer a las personas para seguirles. Señales y prodigios mentirosos, dice la Biblia. Ahora, debemos entender, hermanos míos, que los milagros y las señales que se hicieron en la antigüedad, en la era apostólica, fueron como credenciales para probar que aquellos hombres eran enviados de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que los apóstoles usaron los milagros como credenciales para probar que eran enviados de Dios. Nos lo dice Hebreos capítulo 2, verso 4. Testificando, dice Dios, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. No según la voluntad de los apóstoles, sino según la voluntad de Dios. Era algo de Dios. Ahora, debemos entender, sin embargo, que los milagros en sí, los milagros solamente, nunca son prueba de que un hombre es enviado de Dios. También debemos observar su carácter, debemos examinar su mensaje. En 2 de Corintios, capítulo 12, verso 12, dice: con todas las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. El apóstol Pablo está diciendo, miren, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Pero vuelvo a subrayar, los milagros en sí solamente, aquellas cosas sobrenaturales que muchas veces vemos, no son muestra de que una persona es enviado de Dios. También debemos examinar su mensaje, su carácter debemos examinar. Juan, hermanos míos, fue un hombre enviado de Dios y nadie puede decir lo contrario. El Señor Jesucristo una vez preguntó a algunos acerca de esto y ellos pues no tuvieron nada que contestar. Juan verdaderamente era un hombre de Dios y tenía un mensaje de Dios y fue enviado con una tarea de parte de Dios. Sin embargo, ninguna señal hizo. Uno no puede encontrar en la Biblia un milagro que hizo Juan el Bautista, una señal que hizo Juan el Bautista, pero él era un hombre de Dios. En San Juan capítulo 1, verso 6 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Note que él era un hombre enviado de Dios. Pero en San Juan capítulo 10, verso 41, dice: y muchos venían a él, y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Hermanos míos, Satanás puede hacer milagros. Y aquí es donde en veces, hermanos, nos confundimos. En veces vemos algo sobrenatural, vemos algo que ya no es, natural, algo que sobresale,
Y nosotros decimos, es de Dios. Tiene razón porque es algo sobrenatural. Miren, Satanás, hermanos míos, Satanás puede hacer milagros que parecen igualarse con los del Señor. Así es como Satanás se opuso en la corte de Faraón, si ustedes se recuerdan, en estudios anteriores, aquellos 2 hechiceros que se opusieron a Dios. Cuando vino Moisés para llevar al pueblo de Israel, cuando vino Moisés para decir a Faraón, Dios dice, deja ir a tu pueblo. Entonces vinieron estos hechiceros y se opusieron con el poder del diablo. Moisés echó su vara y se convirtió en serpiente. Y también vinieron los hechiceros e hicieron lo mismo. En Éxodo capítulo 20, verso 22 dice, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Ahora, Éxodo 8, 5 al 7, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y oiga esto, y los hechiceros, los ministros de Satanás, hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Ellos hicieron unos hechos sobrenaturales, unos prodigios mentirosos, y son mentirosos no porque no fuera real lo que hicieran, sino porque querían desviar de la verdad a las personas. Ellos podían hacer algo con el poder del diablo, pero se igualaban, estamos diciendo, a lo que Moisés estaba haciendo. En el juicio final, hermanos míos, algunos que hicieron milagros en el nombre de Cristo serán rechazados por el Señor, porque nunca fueron salvos. Usted dice, pastor, me está diciendo que alguien puede venir y predicar sin ser ministro de Cristo. Sí, Señor, así es. Oh, pastor, usted está diciendo que alguien puede hacer un milagro, un hecho sobrenatural en el nombre de Dios y no ser de Dios. Sí, Señor, eso es lo que estoy diciendo. En San Mateo capítulo 7, verso 21 al 23 podemos leer, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una cosa es llamar al Señor, Señor, y otra cosa es verdaderamente que sea nuestro Señor. En San Mateo 7:22 sigue diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Mire cómo estas personas están echando fuera demonios en el nombre de Dios. Y luego dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23, y entonces les declararé, dice el Señor Jesús, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, debemos de saber que hay muchas personas que pueden predicar en el nombre de Dios y que pueden hacer cosas que aparentemente son de Dios, sin ser de Dios. Judas, hermanos, anduvo con el grupo que hizo milagros. Cuando el Señor mandó a sus apóstoles, ellos vinieron regocijados porque los demonios se sujetaban, porque ellos hacían todas estas señales. Pero sin embargo, Judas nunca fue de Dios. El propósito de los milagros de Dios fue guiar a la gente a la verdad de Dios. Pero el propósito de los milagros y señales que se van a dar en el tiempo del anticristo será para guiar a la gente a creer sus mentiras. Por eso el apóstol Pablo los llama prodigios y señales mentirosos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 9, el apóstol Pablo dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder. Noten, hermanos, subrayen esto, con gran poder, y señales y prodigios, pero no de Dios, sino gran poder y señales y prodigios, mentirosos. Ahora, he dicho que no son mentirosos, porque no sean reales, sino porque persuadieron y van a persuadir a la gente a creer las mentiras de Satanás.
Hermanos, el mundo no seguirá por mucho tiempo al líder que practique tretas baratas. El mundo no va a seguir por mucho tiempo al anticristo. El mundo va a conocer y se va a apartar. Y los que no se aparten y sigan, Dios va a venir y va a traer juicio. Apocalipsis 13, 13 y 14 dice la palabra de Dios. También hace grandes señales. Yo quiero que subraye esto. ¿Quién hace grandes señales? Pues el enviado de Satanás. Aquel hombre que está haciendo todo esto para que las personas sigan a la bestia. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Recuerdan que Elías hizo esto, o mejor dicho, Dios hizo esto a través de Elías. Ahora, este hombre lo está haciendo con el poder de Satanás. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y oiga, y engaña a los moradores de la tierra. ¿Cómo los engaña? Con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Ah, estimado oyente, qué fácil van a ser engañados todas aquellas personas que cuando ven algo sobrenatural, inmediatamente dicen que es de Dios. Cuando nosotros vemos algo sobrenatural, debemos medir todo aquello que vemos y oímos. Y hay una regla perfecta. Hay una regla exacta para medir la predicación de alguien y para medir todas estas cosas. Y esa regla exacta es precisamente la palabra de Dios. Uno mide con la palabra. Cuando Cristo venga, hermanos míos, castigará al anticristo con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida, como hemos leído en 2 de Tesalonicenses. En Apocalipsis capítulo 20, verso 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Hermanos míos, no para siempre los engañadores van a estar en esta tierra. No para siempre aquellos que están desviando a la gente van a estar en esta tierra. Como también no van a estar para siempre los engañados, sino que Dios va a quitarlos. Y el diablo que los engañaba, dice el verso 10 del capítulo 20 de Revelaciones, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y oiga esto, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La última parte del versículo 8 puede traducirse de la siguiente manera: a quien el Señor Jesús derrocará con el aliento de su boca. Hermanos míos, Satanás intensificará su obra en este mundo a medida que se acerque el día del arrebatamiento. Por eso en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante, hablando el Señor a través de su palabra, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora, está diciendo que algunos apostatarán. ¿Qué es esto de apostatar? Está diciendo que algunos van a rechazar la fe. Algunos se van a apartar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Note cómo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo le llama a aquellas predicaciones, a aquellas manifestaciones, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, dice, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y luego prosigue él ahí, diciendo, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Luego él habla a Timoteo diciendo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Oigan esto, hermanos míos, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad,
Y él prosigue en todos sus consejos para el joven predicador Timoteo. Pero lo que nos interesa, hermanos míos, que no solamente en este tiempo, pero en los postreros tiempos va a intensificarse esto que el apóstol llama doctrinas de demonios, doctrinas de engañadores. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y oiga, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y luego él prosigue en su disertación ahí. A esta clase de personas que habrá en los últimos días, es que el diablo va a engañar. A esta clase de personas van a ser fácil presa de Satanás. Hermanos, puesto que Satanás es un mentiroso, debemos resistirlo por medio de la verdad de la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo. Por eso, el apóstol Pablo, exhortando a los Efesios en capítulo 6, verso 17, nos dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Nuestro Señor, hermanos míos, usó dicha espada cuando venció a Satanás en el desierto. Si ustedes se recuerdan cómo él fue llevado para ser tentado por el diablo, pero Dios usó la espada del Espíritu Santo. Satanás es un mentiroso, es padre de mentira, es homicida, dice la Biblia. Dios da vida por medio de su verdad, mientras que Satanás mata con sus mentiras. Nos animamos al saber que un día Cristo Jesús destruirá completamente y apartará de la tierra completamente al engañador, a los engañados, a los que están engañando, para que ya no persistan en engañar a las personas. Hermanos míos, hay todavía algunas cosas que tenemos que meditar bajo este tema, pero por ahora nuestro tiempo ha terminado. Yo le espero en el próximo programa. Dios le bendiga. ¿Qué le pareció el programa? Espero que lo haya disfrutado. Si necesita desarrollar clases formales de estudios bíblicos en su iglesia, visite nuestra página web www.ivenil.com. Si quiere comunicarse con el seminario o con el Dr. Morán, escríbanos a nuestro correo electrónico ivenil1@yahoo.com. Otra vez, nuestra dirección es ivenil1@yahoo.com. Esperamos su sintonía en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.